domingo que entra continuamos. Entonces empezamos a hablar sobre el poder libertador del perdón. Y hablábamos que la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Hablábamos, estoy dando un repaso nomás rapidito. Hablábamos que el perdón es la clave de la bendición, ¿sí? El perdón es la clave de la bendición. En otras palabras, si nosotros tenemos amargura en nuestras vidas, en nuestro corazón, tenemos resentimiento, tenemos coraje, tenemos enojo, tenemos odio en contra de alguien, hermano, pues en verdad no podemos ser bendecidos, ¿sí? Y es frustrante todo esto. Entonces Dios desea, hermano, que terminemos este año y empecemos el que viene con un corazón sano, con un corazón libre. Entonces el perdón y el arrepentimiento, oiga esto, abren nuestros corazones y permiten que el río, la presencia de Dios fluya en nuestras vidas libremente. Hay veces que decimos, yo quisiera sentir la presencia de Dios, pero ¿por qué no siento? Pero muchas veces, si hay falta de perdón en nosotros, no vamos a sentir nada, ¿sí? Porque el perdón, el arrepentimiento en nuestras vidas abren nuestros corazones y permiten que el río de Dios pueda fluir a nuestras vidas y fluir de nuestras vidas hacia los demás. Entonces dije que había tres cosas, o compartimos tres cosas rapidito, se los voy a decir ahorita porque son cortitas, pero hablábamos esto el domingo, que hay tres cosas que son vitales para que el Espíritu Santo pueda fluir en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Número uno, necesitamos, dije, una revelación de la grandeza de Dios. Necesitamos una revelación de la grandeza de Dios. O sea que necesitamos saber que Dios, hermano, o para Dios absolutamente nada es imposible para Él. Sí, o sea que hay veces que nosotros, hermano, como hijos de Dios, pensamos que Dios no puede con ciertas cosas que confrontamos en la vida, pero usted tiene que saber que para Dios, o al Dios que alabamos, o el Dios de esta casa, el Dios que servimos, hermano, nada es imposible para Él. Y mirábamos cómo el ángel Gabriel se presenta con María, y se acuerdan, ahí en Lucas 1:37 el ángel le dice a María, es que sabes que no hay nada imposible para Dios, porque viene el ángel, le dice a María, sabes que vas a dar a luz un hijo, y ella dice, ¿cómo es esto si todavía no me caso, si yo no conozco varón? Pero vemos cómo el ángel le dice, no, es que la sombra del Altísimo, el Espíritu de Dios va a venir sobre tu vida y vas a quedar embarazada, o sea, va a ser por obra del Espíritu Santo. Entonces aún el ángel le dice esto a María también, sabes que tu parienta Elizabeth, que ya es grande de edad, la que llamaban estéril, también está embarazada, ¿sí? Entonces, y acuérdense, Elizabeth fue la mamá de Juan el Bautista. Entonces le dice esto y le dice, ¿sabes por qué? Dice, porque nada es imposible para Dios. Entonces, estas tres cosas son vitales en nuestra vida, o sea, son importantísimas, hermano. Necesitamos una revelación, hermano, de la grandeza de Dios, o sea, saber que nada es imposible para Dios. Cuando usted sabe esto, hermano, usted camina menos frustrado diciendo, o sea, no camina diciendo cómo le voy a hacer, o cómo va a suceder, o qué va a pasar. No, hermano, cuando usted y yo tenemos una revelación de que absolutamente nada es imposible para Dios, podemos caminar, vivir con libertad y hermano, y pues sin preocupaciones. Número dos, dije que necesitamos una revelación de su amor, de su cuidado y de cómo Él está comprometido a amarnos eternamente. Y mirábamos Jeremías 31:3, donde dice, con amor eterno te he amado. Sí, el amor de Dios no es como el de las personas que muchas veces dicen te amo hoy y mañana ya no te aman. Gente te dice hoy te amo y mañana ya no te aman, mañana te odian. Pero ese no es el amor de Dios. El amor de Dios, Dios dice, con amor eterno te he amado. Entonces necesitamos una revelación de su amor, de su cuidado,
y de cómo está comprometido a amarnos eternamente. Si usted lee, nomás le voy a la escritura en Romanos 8:32 al 35, usted se va a dar cuenta que dice la palabra de Dios, dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. ¿Sí? En otras palabras, Dios no se midió. Dios, y dijimos que escatimar quiere decir que no regateó, ¿sí? O sea, es como cuando uno quiere comprar algo y le dicen vale $20 y usted le dice te doy 15. Eso es regatear. Y Dios, cuando nosotros necesitábamos salvación, no dijo, pues, ¿cómo ven si doy un ángel que está ahí desocupado en el cielo? No, Dios dio lo mejor del cielo, porque Dios siempre te da lo mejor. Sí, entonces necesitamos una revelación de su amor, de su cuidado y de cómo está comprometido a amarnos eternamente. Oye, por eso dice la palabra, hermana. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio. Dice, con ti más no te dará o nos dará aquellas cosas también, pues que no hagan falta. Sí, porque Él no se mide, hermano. Miramos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, en otras palabras, necesitamos una revelación de su amor, de su cuidado, porque mire, muchas veces estamos atravesando problemas en nuestras vidas, circunstancias, y todavía en veces cuestionamos o nos preguntamos o le preguntamos a Dios o dudamos del amor de Dios. ¿Es que Dios estará conmigo? ¿Será que Dios ya me dejó? ¿Será que Dios no me ama? No, hermano, nosotros necesitamos una revelación de su amor, de su cuidado y de cómo Él está comprometido a amarnos eternamente. Por eso le digo, Él no te promete algo y luego no te lo cumple. Él no te promete amarte y luego después ya mañana ya no te ama. ¿Sí? No, ese no es el amor, o sea, el amor humano, hermano, el amor carnal, el amor humano, hermano, dice te amo ahorita y mañana te odia, pero el amor de Dios es eterno. Es más, y voy a decir esto, y es muy peligroso, decía yo esto el domingo, esto es muy peligroso porque nada de lo que yo y usted hagamos va a hacer que Dios nos ame más o menos. ¿Usted sabía eso? Nada de lo que nosotros hagamos va a hacer que Dios nos ame más o nos ame menos. Y digo que es un peligro, hermano, porque muchos pues nos aprovechamos de eso, ¿verdad? Es como cuando, es un ejemplo, ¿no? Es como cuando una persona le dice a la otra, te aprovechas porque te amo, por eso te aprovechas, porque si no te amara, ya te hubiera dejado, o cosas de esas, ¿no? Pero Dios, hermano, el amor de Dios, mire, hermano, es eterno, hermano. Entonces necesitamos en verdad una revelación de su amor, y cuando eso es revelado a nuestra vida, de su amor, su cuidado, y que Él está comprometido a amarnos, hermano, eternamente, hermano, no importa lo que se levante, usted va a caminar confiado en Dios, diciendo, sabes que mi Dios no me abandona. Porque hay momentos, hermano, que atravesamos circunstancias en la vida que permitimos en vez de pensamientos de que vengan y digan, ¿será que Dios no me ama ya? ¿Será que Dios? No, hermano, Dios no nos deja. Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes, ¿cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Número 3, dije que necesitamos una revelación de cómo podemos caminar en ese amor y darlo a otros. Porque muchas veces queremos recibir de Dios, pero nosotros no queremos darlo a los demás. ¿Sí? Entonces, eso es egoísmo, hermano. Entonces necesitamos una revelación de cómo podemos caminar en ese amor y darlo a otros. Yo le voy a decir algo, es fácil amar a quien nos ama, pero cuán difícil es amar a los que no nos aman. Es fácil amar a la persona que le caigo bien o me cae bien, pero la persona que habla de mí, la persona que me critica. Es fácil amar a la persona que me invita a los tacos, pero la que nunca me invita, y en vez de invitarme, habla, chismea o dice cosas. Hermano, nosotros necesitamos amarnos los unos a los otros, amar a todos por igual. Necesitamos una revelación de cómo podemos caminar en ese amor y darlo a otros. Hablábamos y decíamos esto, que las heridas son desgastantes, ¿se acuerdan?
Ya estoy terminándole ahí para continuar. Las heridas son desgastantes, ¿sí? Por eso Dios desea, hermano, que terminemos este año no con heridas en nuestro corazón, hermano. Mire, hermano, el año está por terminar. ¿Y cuántas heridas o cuántos corazones estaremos heridos o estarán heridos, hermano, que está terminando este año y no hemos podido o no se ha podido disfrutar de este año y ya se va a acabar y va a empezar otro? Entonces necesitamos que saber que Dios desea que entremos y terminemos este año en sí. Terminemos este año y entremos el que viene con un corazón sano, con una mente sana, para que podamos recibir y disfrutar lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque una persona que está herida, hermano, una persona que hay amargura en su vida, pues no puede disfrutar nada. Puede tenerlo todo, pero no disfruta nada. Y no puede ver a nadie contento tampoco, porque está amargado o está amargada. ¿Por qué? Porque las heridas son desgastantes. Dijimos que las heridas absorben nuestras fuerzas, las heridas absorben nuestra energía. La vida misma, hermano, las heridas lo absorben, ¿sí? Y por consecuencia de esto, nos quedamos con muy poco amor o con muy poca paciencia. Como dijeron algunos, yo no sé cuántos de ustedes han oído este dicho por ahí, ¿verdad? Que no es un dicho bueno, o sea, vamos a decir, no es bíblico de ninguna manera, pero hay unos que dicen, no, hombre, es de muy pocas pulgas. Sí, es de muy, usted entiende eso. Dice, oye, se enoja de volada, es de muy pocas pulgas. Oía yo que decían eso. En otras palabras, hermano, no tienen mucho amor o no se quedan con mucho amor para dar a los demás. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de estas personas tienen heridas y las heridas están absorbiendo sus fuerzas, su energía y su vida misma, y por consecuencia le digo que no se quedan con nada o se quedan con muy poco para poder darle a los demás. Sí, entonces si usted tiene mucho de algo puede dar mucho, pero si tiene muy poco, pues ¿qué tanto podemos dar? ¿Sí? Entonces nosotros, hermano, necesitamos saber que las heridas son desgastantes y por eso Dios nos quiere sanos, ¿sí? Mirábamos unas escrituras también en Mateo 22 y mirábamos, hermano, cómo la palabra del Señor nos dice, si alguien te hiere en una mejilla, dice, preséntale la otra, ponle la otra. O sea, ¿por qué? Porque Dios desea, hermano, que nosotros nos amemos, ¿sí? Vamos a entrar a donde nos quedamos ya el domingo, un ratito y nos vamos. Entonces, vamos a ver pensamientos y palabras de crítica. Pensamientos y palabras de crítica. Vamos a ir a segundo libro de Corintios. Vamos a leer rápido, en verdad, ahí nomás, pero si quiere ir ahí, véalo, apunte. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Pensamientos y palabras de crítica. Fíjese lo que dice. Segundo de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, las cosas negativas en nuestras vidas, oiga esto, nos bloquean para servir y amar a otros. Otra vez, las cosas negativas en nuestra vida nos bloquean para servir y amar a otros. Nuestros pensamientos y nuestras palabras, oiga esto, pueden estorbarnos para movernos libremente en la gracia de Cristo. O sea, para poder disfrutar lo que el Señor ha provisto o provee para nosotros. Entonces, cada pensamiento negativo, oiga esto, cada pensamiento negativo proviene siempre del enemigo de nuestras almas.
proviene de nuestra carne, ¿sí? Entonces cada pensamiento negativo proviene siempre del enemigo de nuestras almas, y cada pensamiento positivo que da vida, que edifica, es del Espíritu de Dios, o sea, es de Dios. Entonces el enemigo es siempre negativo y el Espíritu Santo es siempre positivo, ¿sí? Entonces muchas veces pensamos que si somos diligentes, oiga esto, es muy importante, muchas veces pensamos que si somos diligentes en orar y ayunar, de vez en cuando podremos escuchar la voz de Dios, o sea, de vez en cuando. Pero la verdad es que Dios siempre nos está hablando. Dios siempre nos está hablando, solo que no nos damos cuenta que es Él. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho algo y pensamos que somos nosotros? Yo le voy a decir algo, todo lo bueno viene de parte de Dios, o sea, los pensamientos que vienen a tu vida, que vienen a mi vida. Si por ejemplo Dios te dice, haz esto por aquella persona, o dile esto, o haz una oración, y usted le hace así como, esa es mi mente, soy yo. Sí, soy yo. Yo le voy a decir algo, no es el diablo. Pero nosotros tenemos que saber que todo lo negativo viene, o sea, el diablo hablarnos, o sea, ponerlo en nuestra mente, pero todo lo positivo es el Espíritu Santo. Y como le digo, muchas veces nosotros pensamos, hermano, vamos a decir que si yo oro, oiga, escuche cómo lo estoy diciendo, o sea, si yo oro y ayuno, entonces de vez en cuando Dios me va a hablar. Y sí debemos orar y debemos ayunar, claro que sí, pero Dios siempre nos está hablando. Escuche esto, la cosa es que a través de la oración, a través del ayuno, nos hacen más sensibles a la voz de Dios, o sea, nos damos más cuenta porque que es Dios. Entonces si no oramos, si no ayunamos, pues no hacemos eso, hermano, pues vamos a estar más insensibles a la voz de Dios. Pero a todos Dios nos está hablando, hermano, y muchas veces pensamos que no es Él. Pienso que soy yo. Vienen pensamientos de hacer algo bueno en su vida, pero usted y yo muchas veces decimos, no, yo no creo que, o aún nos atrevemos a pensar que Dios no nos habla a nosotros. Tal vez decimos, no, Dios nomás le habla al hermano aquel, Dios nomás le habla a la hermana aquella. No, hermano, Dios nos está hablando a todos. Entonces, ahorita vamos a llegar a algo, ¿sí? Entonces, Él nos habla a través de pensamientos ordinarios, ¿sí? Mire lo que dice Isaías, capítulo 30, Isaías 30, versículo 21. Isaías 30, 21. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andar por él. ¿Sí? Este es el camino, andar por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda, porque Dios siempre está dispuesto, hermano, a dirigirnos, a guiarnos. Entonces, cuando entendemos esto, entonces no debería sorprendernos que el diablo también nos habla así, y la verdad es que le hacemos muchas veces más al diablo que a Dios, o sea, a la voz negativa, ¿sí? ¿Sí? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces estamos viendo, hermano, que pensamientos vienen a nuestra vida. Ahorita vamos bueno, voy a tratar para ver si podemos llegar ahí, si no, pues hasta al siguiente servicio. Pero quiero llegar a que veamos, hermano, cómo el diablo viene a poner pensamientos en nuestra mente. Pensamientos, ahorita dije pensamientos y palabras de crítica, porque aún el enemigo viene y pone palabras o pensamientos en nosotros para que nosotros critiquemos. Sí, porque estamos hablando de heridas, estamos hablando que las heridas son desgastantes, estamos hablando del poder libertador del perdón, o sea que necesitamos que ser personas que aprendemos a perdonar, caminamos en un constante espíritu perdonador, corazón perdonador. Sí, entonces estamos viendo que necesitamos
que llevar los pensamientos, hermano, cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque hay pensamientos que sí son de Dios, pero hay pensamientos que no son de Dios. Y estamos viendo que Dios nos habla por decir en sí todo lo positivo, pero el diablo viene todo lo negativo. El diablo no te va a decir, te vas a la oración. El diablo no te va a decir, busca a Dios. El diablo no te va a decir, congrégate. Sí, él no te va a decir nada de eso. O cuando tú dices, voy a ir a la iglesia. No, mejor no. O sea, el primero fue de Dios y el segundo pues, fue del otro. O sea que nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que distinguir qué pensamiento, o sea, de dónde viene ese pensamiento que está llegando a nuestra vida. ¿Por qué? Porque le digo que muchas veces pensamos que Dios no nos está hablando a nosotros, o pensamos que es un pensamiento mío. Pero en verdad, Dios siempre nos está hablando, hermano. Sí, Dios de repente te dice, para eso que estás haciendo, haz una oración por alguien o lo que sea, o suelta una oración, o en la noche te despierta y te dice, ponte a orar. ¿Ese no es el diablo? No, el diablo me quiere despertar. No, hermano, es Dios. Sí, el diablo no te va a prevenir de las cosas que él va a hacer. Dios es el que te va a prevenir de lo que el enemigo quiere hacer en tu vida o en la mía. En Apocalipsis 12:11 nos habla del acusador, ¿sí? Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 dice así. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Oiga esto, dice: el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué quiere decir esto? Yo le estoy diciendo que necesitamos aprender a saber cuando Dios nos está hablando y cuando no es Dios. Y muchas veces, hermano, la iglesia le hacemos más caso al diablo que a Dios. Tristemente, porque no sabemos. Entonces, note, yo le dije que los pensamientos positivos, los pensamientos que dan vida, los pensamientos que edifican, vienen del Espíritu Santo. El enemigo siempre, oiga esto, el enemigo es siempre negativo, el Espíritu Santo es siempre positivo. Es más, aun cuando Dios viene a llamarte la atención, Dios no viene a condenarte. Por eso estamos viendo aquí que el acusador acusa. O sea, el acusador, pues claro, por eso se le dice el acusador, porque es el que acusa pensamientos. Por ejemplo, tú haces algo, hermano, el diablo te acusa, ¿sí? Pero el Espíritu Santo, que es el consolador, te consuela, ¿sí? Entonces el acusador acusa, y dijimos que el acusador es el diablo, ¿sí? El acusador es el diablo. Es más, cometiste un error, cometiste una falta, le hablaste fuerte a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, y luego de repente viene una convicción. Oiga esto, viene una convicción a tu vida y te sientes mal y dices: híjole, ¿por qué le hablé así a mi vecina, a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, etcétera? ¿Por qué le hablé así? Y luego sientes ese deseo de ir y pedirle perdón. Ese es Dios. Pero por otro lado, eso es en sí convicción, ese es el Espíritu Santo. Pero por otro lado, el acusador, oiga esto, el acusador, bueno, digo esto antes de ir al acusador. Cuando Dios te habla, o el Espíritu Santo te habla, esa voz, después de que trata contigo, te atrae más a Dios. Te trae a Dios a decirle: Señor, perdóname, ya la regué otra vez, Dios, ¿sí? Ten misericordia de mí. Ese es el Espíritu Santo. Pero el acusador acusa. Entonces el acusador viene y te acusa de tal manera que te hace sentir mal. No es convicción, te hace sentir mal en la manera de que te está condenando. Te sientes, vamos a decir, indigno.
de ya no orar. Sabes que no, ya no voy a ir a la iglesia porque ya cometí este error. No, ya no voy a leer la Biblia. No, ya para qué oro. Yo no sirvo. No, ¿para qué me congrego? Etcétera. ¿Para qué esto? O sea que el acusador, tú te vas a dar cuenta quién es el que te está trayendo el pensamiento. El acusador, cuando viene a acusarte, te condena, y eso te hace que te separes, te apartes más de Dios en vez que te acerques. ¿Sí? Cuando es el Espíritu Santo te atrae a Dios. Yo no digo que no, te sientes mal porque te trae convicción y reconocemos que hicimos mal. Pero eso mismo nos hace venir a Dios y decirle: Señor, perdóname, Dios. Perdóname, Señor, por no valorar la sangre de Cristo. Perdóname porque, etcétera, sí, fallé y te pido perdón, Señor. Perdóname, límpiame. Pero sí, eso nos atrae a Dios. Entonces, el acusador acusa, pero el consolador consuela. ¿Sí? Entonces, hermano, de los pensamientos nuestros, ¿cuántos, seamos sinceros, en el día pasan muchos pensamientos en nuestra mente? Seamos sinceros, de los pensamientos nuestros, ¿cuántos son negativos y cuántos positivos? Vamos a decir, si pensáramos 20 pensamientos, que pensamos más que eso, pero si pensáramos 20 pensamientos, ¿cuántos de esos 20 serían pensamientos positivos? ¿Cuántos serían pensamientos negativos? Meditemos un poquito en eso. ¿Sí? Porque si usted piensa más negativo que positivo, o sea, si sus pensamientos son más negativos que positivos, hermano, es un peligro. ¿Sabe por qué? Porque le estamos cediendo más lugar al enemigo que a Dios. Entonces, por consecuencia, no vamos a poder disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. O sea, no podemos disfrutar lo que Dios ha provisto para nosotros. ¿Por qué? Porque yo le dije que el perdón es la clave de la bendición. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si usted dice: no lo voy a perdonar, o no la voy a perdonar, o no los voy a perdonar. O sea, ¿se imagina? O sea, nosotros nos estamos robando la bendición de Dios nosotros mismos por los pensamientos que están llegando, en vez de que nosotros tomemos la decisión de perdonar. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos ser sinceros. Dios desea que terminemos este año sanos, libres de nuestra mente, sanos de nuestro corazón. Entonces, examínese, hermano, hermana. ¿Sí? Examínese cada día y vean qué tantos pensamientos negativos pasan, o qué tantos pensamientos negativos tiene en el día y qué tantos pensamientos positivos tiene en el día. Y ahí usted se va a dar cuenta qué tanto territorio tiene Dios, qué tanto territorio tiene el enemigo. ¿Sí? Nosotros sabemos que el enemigo solamente viene a robar, matar, a destruir, hermano, es todo. Pero Jesucristo es el que ha venido para darnos vida, y vida en abundancia. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si yo estoy pensando más negativo, quiere decir que yo le estoy cediendo más territorio, más terreno al enemigo en vez que a Dios. ¿Sí? Y por eso no podemos disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces nosotros tenemos que escoger hablar vida. ¿Por qué es importante eso de los pensamientos? Porque usted sabía que lo que usted piensa es lo que va a hablar. Entonces, de lo que nosotros pensamos es lo que vamos a hablar. ¿Sí? Yo pienso algo y luego lo hablo. Entonces tenemos que escoger hablar vida. Acuérdense, Proverbios 18:21 dice que el poder de la vida y la muerte están en nuestra lengua. Proverbios 26:2, te has enlazado con las palabras de tu boca, has quedado preso con los dichos de tus labios. ¿Sí?
Entonces nosotros tenemos que escoger hablar vida. Por eso es importante cuidar nuestros pensamientos, ver qué es lo que estoy pensando, porque el enemigo, si yo estoy pensando más negativo, el enemigo está tomando más territorio, hermano, y me va a hacer, pues en sí, me va a robar, hermano, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Vamos allá a Génesis capítulo 2. Ahorita le voy a parar ahí. Y el domingo, primeramente Dios, si no ha venido el Señor y lo permite, compartimos un poquito más. Génesis capítulo 2, versículo 9. Entonces tenemos que escoger hablar vida. Génesis capítulo 2, versículo 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí lo vio? Dice: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Muy importante eso. Otra vez, versículo 4. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Podemos ver, vamos a decirlo de esta manera, dos árboles. Había un árbol de la vida y había un árbol del conocimiento, o sea, del bien y del mal. ¿Sí? Porque en el versículo 9 dice: también Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Oiga esto, dice: también el árbol de la vida, ¿sí? El árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces sabemos que la serpiente o el diablo, Satanás, viene y habla con la mujer y le dice: con que Dios ha dicho esto, que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le responde: no, dijo que no comiéramos de esto, pero, o sea, que comiéramos de esto, pero no de aquel. Dijo: y que tampoco le tocáramos. Le puso de más para empezar. Dijo: bueno. Entonces dice: dice ella: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es muy importante porque en sí esto es en lo que vamos a estar enfocándonos a través de esto. Entonces nosotros tenemos que escoger hablar vida. Y vemos aquí estos dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Diga: dos árboles, ¿sí? Dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Ahora, note que Dios le dijo que comieran del árbol de la vida, ¿sí? Dios le dijo: coman del árbol de la vida, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí lo ve o no lo ve?
Si no, pues de nada sirve que le diga lo que sigue si no sabe. Digo, si no me está escuchando. Dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y Jehová Dios plantó en el huerto del Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios le dijo, pueden comer de estos árboles, pero no de aquel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted ya sabe qué es lo que pasa. Comieron del árbol que no deberían. Y dice que fueron abiertos, ¿qué? Sus ojos. ¿Sí? Entonces, por supuesto, escogieron comer del árbol que no debían. O sea, del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué? Porque note que la serpiente o el diablo le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él van a ser abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es bien importante. Ellos querían ser como Dios, en otras palabras, conociendo el bien y el mal. Entonces, vamos a decirlo de esta manera, podemos llamar a este árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, podemos llamar a este árbol el árbol del juicio. ¿Oyó? El árbol del juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro orgullo o autosuficiencia, muchas veces, hermano, creemos que tenemos suficiente entendimiento, información para hacernos justos y nosotros mismos y hacer nuestros honestos juicios sobre cada situación. Porque la importancia de esto que estamos compartiendo, hermano, es porque muchas veces nosotros nos sentamos en asiento de jueces, ¿sí? Entonces, lo que sucede, hermano, es que si nosotros comemos del árbol de la vida, que es lo que Dios quería que comiéramos, es cuando nosotros podemos disfrutar, pues, de la vida. Pero note que Dios dijo, no coman de este árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué? Porque entonces dice que era el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. ¿Y qué sucede ahora, hermano? Nosotros, sin darnos cuenta, juzgamos a las personas porque nos ponemos muchas veces, se oye medio raro, pero nos ponemos, hermano, como jueces y decimos, ¿sabes qué? O sea, nos juzgamos entre nosotros mismos. Sí, o sea, eso es lo que quiere decir, hermano, es que estamos nosotros mismos comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué sucedió? Vino la separación entre Dios y el hombre. Cuando comieron de esto, entró el pecado por la desobediencia. Entonces, nosotros, hermano, no podemos, Dios no nos ha llamado a nosotros a juzgar, ¿sí? Dios no nos ha llamado a nosotros a juzgar. Dios nos ha llamado a nosotros, hermano, a orar los unos por los otros, a levantarnos los unos a los otros. Entonces, porque estamos hablando, hermano, del poder libertador del perdón. Y todo, hermano, le tengo que decir todo esto porque todo viene desde allá. Hermano, muchas veces nosotros mismos estamos juzgando. Y lo que pasa, hermano, que sucede, que la Biblia dice, hermano, que nosotros, hermano, de la manera que nosotros juzguemos, vamos a ser juzgados. ¿Qué dice? Con la vara que midas, vas a ser medido. En otras palabras, decía la ley, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, nosotros no estamos en eso, nosotros estamos, pues la gracia, ¿sí? En la misericordia de Dios. Claro, no es abusar de la gracia, no es abusar de la misericordia de Dios. Pero si nosotros nos ponemos, hermano, como jueces, ¿qué es lo que sucede? Si yo me pongo a juzgar, ¿qué cree? Yo voy a ser juzgado. Es como el Padre Nuestro, acuérdense, lo he mencionado ya varias veces. Nosotros le decimos en el Padre Nuestro, Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. En otras palabras, le estamos diciendo, haz conmigo como yo hago con mi prójimo. ¿Sí? Entonces el enemigo viene, por eso le decía, a poner pensamientos negativos en nuestras vidas cuando suceden cosas entre el mismo cuerpo, entre la misma familia. ¿Y qué pasa? Empezamos a juzgarnos nosotros mismos. Lo que sucede ahí, hermano, es que nosotros mismos estamos atando
acuérdense que leíamos Proverbios, o le decía Proverbios 18:21, que hay vida y muerte en nuestra lengua. Nosotros en vez de estar dando vida, estamos dando muerte por lo que estamos hablando. Usted sabía, hermano, nosotros mismos, el enemigo, hermano, está usándonos a nosotros mismos muchas veces para nosotros mismos estarnos destruyendo. ¿Sí? Para destruirnos entre nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a juzgar a otros, esto nos hace ser negativos, porque lo único que queremos es que el ofensor caiga bajo el juicio divino. ¿Cuántas veces, hermano, yo me incluyo, todos somos culpables, hermano? ¿Sí? Porque ¿cuántas veces, hermano, una persona que está mal delante de Dios y le está pasando algo? Yo no digo que hacemos fiesta, pero ¿cuántas veces digo, no, pues se la buscó? O sea, que, ¿sí me entiende? Como que en vez de nosotros decir, Señor, pues sálvalo, ten misericordia, ¿sí me entiende? Entonces, por eso le digo, Dios tiene algo, hermano, para este año que viene, pero quiere Dios que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, hermano. O sea, que veamos qué pensamientos están viniendo a nosotros. En verdad son pensamientos de Dios. En verdad, hermano, estoy hablando los pensamientos de Dios, o estoy hablando lo que el enemigo quiere que hable, porque el enemigo mismo quiere usar mi misma boca, porque yo tengo el poder en mi lengua para hablar vida, para hablar muerte, para atar, para desatar. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces nosotros, hermano, Dios nos ha llamado no a juzgar, hermano, sino a que nosotros podamos ponernos en la brecha por aquellos que aún no pueden, hermano. ¿Sí? Entonces nosotros, en vez de juzgar, debemos de hablar la vida, debemos de bendecir. Por eso leíamos, o no leíamos, pero el domingo mirábamos cómo el Señor dice, bendice a los que te maldicen, ¿sí? A los que hablan mal de ti, bendícelos, ¿sí? A tus enemigos, dice, si te dan una cachetada, pues ponle la otra. Nosotros regularmente pues tratamos bien al que nos trata bien. Me tratas mal, vas a verlo, también viene la mía. Sí, pero eso es lo que el diablo quiere. Sí, eso es lo que el diablo quiere, que nosotros accionemos así. Le voy a parar ahí, hermano, y el domingo continuamos, primeramente Dios. Pero nosotros necesitamos saber, hermano, que cada que yo juzgo, en verdad estoy comiendo del árbol de la ciencia del bien y el mal, sabiendo dizque lo bueno y lo malo. Lo único malo ahí es que de la manera que yo juzgue, yo voy a ser juzgado, porque dice Gálatas, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre va a cosechar, ¿sí? Entonces, si yo juzgo, yo voy a ser juzgado. En otras palabras, si yo juzgo, por eso le decía, dice el Padre nuestro, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. En otras palabras, si yo lo juzgo, tú júzgame a mí. Y yo le voy a decir algo, hermano, todos vamos a salir cortos cuando si somos juzgados. Entonces, por eso, ahora, si yo me porto con misericordia, aquel que ha fallado, aquel que, pues sí, que ha fallado delante de Dios, o que ha hecho lo malo delante de Dios, a mí no me da el derecho, hermano, de juzgarlo, me da el derecho de orar por él, ¿sí? Y en otras palabras, hermano, mostrar misericordia para yo recibir misericordia. Porque si yo lo juzgo de la manera que yo juzgue, voy a ser juzgado, ojo por ojo, diente por diente. Pero bueno, el domingo continuamos, pero recuérdese, la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Porque si no fuéramos por el juicio, hermano, o sea, Dios no nos ha pagado conforme a nuestras faltas, sino que por gracia somos salvos. Sí, porque si fuera así, hermano, de que Dios diga, bueno, está bueno, así te doy, o sea, hermano, yo soy testigo de que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras faltas, sino conforme a su misericordia. Entonces, si Dios es misericordioso con nosotros, nosotros seamos misericordiosos. Si Dios nos da oportunidad a nosotros, demos también la oportunidad. No digamos, no, hombre, tú ya no tienes arreglo. No, hombre, tú nomás estás jugando. Seamos misericordiosos, porque Dios va a ser misericordioso con nosotros.
¿sí? No los juzguemos, más bien oremos por ellos. Amén. Entonces, para que nosotros podamos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros, vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos, Señor, por estos minutos en tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes, que, Señor, tu revelación venga a nuestras vidas, de cuán poderoso tú eres, Señor, de la revelación de cuánto tú nos amas. Diste a tu Hijo por nosotros, Señor. No escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo diste por nosotros. Pero Padre, Señor, enséñanos cómo dar de ese amor que tú has dado a nuestras vidas, Señor, y compartirlo con los demás. Padre, gracias porque sabemos que tú traes sanidad, Dios, y quieres traer sanidad a nuestras vidas, Señor. Señor, no queremos terminar este año de la misma manera, Señor, que no terminemos este año y empecemos el que viene con amargura, con heridas en nuestros corazones, en nuestras mentes. Padre, a través de estos días que vamos a estar compartiendo sobre esta palabra, Señor, ayúdanos, Señor, Padre, que podamos disfrutar y comer del árbol de la vida solamente, no juzgar, Señor, sino que podamos, Señor, caminar conforme a tu voluntad. Padre, gracias te damos porque tú has sido misericordioso con nosotros y no nos has pagado conforme a nuestras faltas. En el nombre de Jesús.